Hola, he escuchado repetidamente que estamos haciendo un gran escándalo por este asunto del coronavirus, del nuevo coronavirus que está causando una epidemia en China. Y se compara siempre contra la influenza. La influenza este mismo año ha matado y ha enfermado muchas veces más que el coronavirus. Y es verdad. El problema está en que con el nuevo coronavirus realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. La influenza, por mala que sea, ya sabemos que se va a detener en el hemisferio norte. Alrededor de marzo, abril se va a acabar. En cambio el coronavirus no sabemos cuánto se va a acabar. Y sí hay que decir que ahora a mediados de febrero ya la situación es muy tensa en el centro de China. El total de casos que se han informado, que son alrededor de 70,000, 71,000 en todo el mundo, y la gran mayoría en China, representa muy probablemente la punta del témpano del iceberg, porque casi seguramente ha enfermado más gente. Y hay mucha gente probablemente que ya también está enferma o infectada y que no dio manifestaciones, por fortuna, como suele ocurrir con las enfermedades respiratorias. ¿Cuál es entonces la magnitud del problema? Yo creo que lo podríamos medir en relación con lo que está pasando en el centro de China. Sabemos que han muerto alrededor de 1,700 personas, 1,750 personas, pero el problema es las personas que siguen gravemente enfermas. Sabemos también por informes de las propias autoridades chinas que hay por lo menos 11,000 personas todavía graves. Lo cual significa, y aquí sí quiero poner las cosas en contexto en relación con lo que pueda pasar contra la influenza o con lo que pudiera pasar si el coronavirus se hace una epidemia, si hay alrededor de 11,000 personas graves todavía, podemos estimar que por lo menos 3,000 personas necesitan una máquina para respirar, un ventilador, una cama de terapia intensiva. Y el problema está en que China en este momento, en esa zona, pues no tienen ese número de camas de terapia intensiva. Por poner también en un contexto, una zona urbana de alrededor de 10 millones de personas en un país en desarrollo puede tener no más de 500 camas de terapia intensiva. ¿Qué pasa si se necesitan 3,000? Y además esas 500 que ya tiene ya están ocupadas. Eso es verdaderamente el problema, lo que se pudiera llegar a dar como una crisis, puesto que en todo el mundo la verdad es que no estamos preparados con el número suficiente de camas de terapia intensiva. ¿Qué va a pasar entonces con este coronavirus? Yo creo que lo podemos decir en tercios. La primera probabilidad es que esto se haga una pandemia y que ocurra en todo el mundo lo que está pasando en el centro de China, lo cual va a ser entonces una situación crítica para los sistemas de salud de prácticamente todo el mundo. Porque de la misma manera que ha entrado en crisis el sistema de salud en el centro de China, pues puede entrar en todo el mundo. Sí, no porque se esté enfermando toda la gente, realmente probablemente en la calle ni se note. El problema está en que si una de cada 1,000 personas de la población, por ejemplo, se enferma y necesita acudir a un hospital porque no puede respirar y en ese hospital ya llenaron las camas de terapia intensiva, pues colapsa el hospital. Por eso hemos insistido que los hospitales deben verse como parte integral del contrato social, de la seguridad nacional, de la continuidad de las instituciones. Entonces, si esto, como pudiera ser, con buena probabilidad, digamos, otra vez vamos a ponerlo en el primer tercio, se hace una pandemia, la verdad la vamos a ver difícil. ¿Qué otra probabilidad hay? Que pase como ocurrió con el SARS. Cuando ya esperábamos que se iba a hacer una pandemia que iba a afectar a todos los rincones del mundo, pues después de afectar a algunos países se apagó y desapareció probablemente por las medidas que se implementaron, pero también muy probablemente porque el virus carecía de ese potencial de afectar cada uno de los rincones del mundo como sí tienen los virus de la influenza. Ojalá que esa sea la probabilidad, o que esa probabilidad, sea lo que finalmente ocurra. Que este virus se apague de alguna manera y que no llegue a desarrollar una pandemia que afecte todos los rincones del mundo. Es una probabilidad, digamos, es una esperanza, pero pues hay que decir que la esperanza no es un buen plan. Hay que suponer que tenemos que estar preparados como si esto se fuera a generalizar. Y la tercera probabilidad
es de que esto haga lo que hace, por ejemplo, la influenza B frecuentemente, que se va generalizando, pero no a manera de una pandemia, sino que toma regiones, se prende, digamos, en una región un tiempo y se apaga en otra región. Ese también sería un escenario un poco más manejable, y es un poco también lo que puede estarse viendo ahorita en China, en donde algunas regiones, por ejemplo, la región donde inició está muy prendida y las otras tienen una situación más o menos manejable. Probablemente se van a ir prendiendo poco a poco y van a entrar esto por regiones. Entonces, la tercera probabilidad es esa, de que se regionalice. Y en esas tres probabilidades, yo diría que podríamos tener lo que casi seguramente va a ocurrir con este coronavirus. Que se haga pandémico y que afecte todas las regiones del mundo, para lo cual tenemos que estar preparados. Que desaparezca como desapareció el SARS, o bien que se regionalice. Para cualquiera de esas situaciones, pues lo mejor es estar preparado. Hay que asumir que esto se va a generalizar y que tenemos que estar preparados. Y la pregunta es, ¿estamos preparados en México, en Latinoamérica? Pues por lo que concierne a México, yo creo que en áreas de diagnóstico, en la detección, creo que en eso estamos razonablemente bien preparados. México tiene una buena red de diagnóstico. El Sistema Nacional de Referencia, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, tiene una buena capacidad de diagnóstico. Los laboratorios estatales, después de la pandemia de influenza, se desarrollaron bastante bien. Yo creo que en ese sentido México no tendría gran problema. En la comunicación social, yo creo que eso lo podemos hacer bien. Creo que las autoridades lo están haciendo bien. El plan de comunicación, los manuales que vamos a necesitar para eso, pero también puede ser que tengamos muy buenos manuales y que no se adapten a la realidad. Porque sí hay que decir finalmente en ese tercer aspecto, ¿qué pasa si esto alcanza los niveles que ha alcanzado en el centro de China? ¿Nos van a ajustar las camas de terapia intensiva? No. La respuesta ahí tajante es no nos van a ajustar. México no tiene suficientes camas de terapia intensiva, igual que no lo tienen la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica. Si para un núcleo, digamos, de 1 millón de habitantes tenemos típicamente 50 camas de terapia intensiva y vamos a necesitar 500, simple y sencillamente no nos van a ajustar. Y entonces vamos a tener que tener un plan de preparación. ¿Cómo vamos a hacer para que los hospitales no colapsen? Para que los hospitales estén bien abastecidos. Para que no haya pánico. Porque frecuentemente ocurre que el pánico hace tanto daño como la propia epidemia, como se está viendo ahora mismo en China, que una sociedad habitualmente, tradicionalmente bien allegada con sus gobernantes y sin problemas de gobernanza, pues ahorita los están teniendo. Y cuando empieza a cundir el pánico, entonces las instituciones se empiezan a quebrar. Creo que esto, independientemente de lo que ocurra, nos va a dejar una enseñanza otra vez. Los hospitales tienen que estar bien abastecidos, tienen que estar bien, digamos, estructurados, financiados y vistos no como un lugar aislado donde se atiende gente enferma, unos cuantos enfermos. No, los hospitales son parte integrante de la seguridad nacional, del contrato social, de la continuidad de las instituciones. Vamos a prepararnos para eso, por si esto, como decíamos, se generaliza en una pandemia que va a alcanzar todos los rincones del mundo. Muchas gracias.